Hola, bienvenidos al vídeo del tema 6 sobre programación de scripts para la consola Bash de Linux, o también conocida como Scripting Bash. En este tema explicaré la sintaxis y funcionamiento de los diferentes bucles que podemos utilizar en nuestros scripts. Además, también explicaré qué métodos podemos utilizar para forzar la interrupción de la ejecución de estos bucles. Para ello, he dividido este tema en 4 capítulos, desde el minuto 1 y 30 segundos hasta el minuto 16 y 2 segundos encontraréis el capítulo 1 titulado Estructura for, donde explicaré la diferente sintaxis que podemos utilizar con este bucle y su funcionamiento. Desde el minuto 16 y 3 segundos hasta el minuto 22 y 16 segundos encontraréis el capítulo 2 titulado Estructura while, donde explicaré la sintaxis y funcionamiento de este bucle. Desde el minuto 22 y 17 segundos hasta el minuto 27 y 32 segundos encontraréis el capítulo 3 titulado Estructura until, donde explicaré la sintaxis y el funcionamiento de este bucle y su similitud y diferencias con el bucle while. Y por último, desde el minuto 27 y 33 segundos hasta el minuto 34 y 54 segundos encontraréis el capítulo 4 llamado Interrupción del bucle, donde explicaré qué mecanismos podemos utilizar para forzar la detención de la ejecución de los diferentes bucles. Bienvenidos al primer capítulo del tema 6 llamado Estructura for. Esta estructura forma parte de las estructuras iterativas o repetitivas conocidas como bucles, ya que repite la ejecución de un determinado código mientras no haya finalizado de analizar todos los elementos de una lista o secuencia que le hayamos especificado. El funcionamiento de este bucle for es sencillo de entender, ya que se repetirá tantas veces como elementos haya en una lista o secuencia, recorriendo y analizando un elemento diferente en cada repetición, y que mediante código podremos manipular en cada repetición el elemento analizado. Para mostrar el funcionamiento de esta estructura for, crearé un script de ejemplo. Una vez hecho esto, a continuación colocaré el bucle for en su sintaxis más básica. Esta variable llamada var1 será la encargada de guardar el elemento analizado de la lista en cada repetición. Una vez hecho esto, colocaré el listado de elementos que analizará este bucle de forma individual en cada repetición. A continuación, colocaré un do y debajo de este do colocaré el código que se ejecutará en cada repetición mientras dure el bucle. Una vez colocado el código que se ejecutará en cada repetición, cerraré el bucle con un done. El comportamiento de este bucle es sencillo, ya que se repetirá tantas veces como elementos haya en esta lista. Para ver en funcionamiento este bucle, lo modificaré para indicarle que se repita mientras analice estos 3 elementos. Y aquí le indicaré que muestre el elemento analizado en cada repetición. Como podéis ver aquí, he utilizado la variable llamada var1, ya que es la variable que guardará cada elemento que se analice en cada repetición.
Si guardo los cambios y ejecuto el script, como podéis ver, en la primera repetición ha analizado el elemento ordenador, en la segunda repetición el elemento teclado y en la tercera el elemento ratón, y una vez todos los elementos de la lista se han analizado, el bucle for ha dejado de ejecutarse para continuar ejecutando el resto del código del script. Aparte de esta sintaxis básica, existen otras sintaxis para crear un bucle for. Por ejemplo, una de estas sintaxis consiste en sustituir la lista de elementos por un rango de valores numéricos consecutivos, es decir, en lugar de indicar elementos de forma individual, podemos indicar que recorra un conjunto de elementos que se sitúen dentro de un rango de valores ordenados. Para utilizar esta sintaxis en el bucle de nuestro script, modificaremos esta lista de elementos para colocar el rango de elementos que queremos que recorra el bucle, y para hacerlo colocaré este código. Con este código estaremos diciendo que el bucle for se repetirá durante un rango de valores que empieza en el valor 1 y finaliza en el 20, y que se incrementará un valor en cada repetición. Para ver el funcionamiento de este bucle, guardaré los cambios y volveré a ejecutar el script. Como se puede ver, el bucle ha analizado el elemento 1, luego el 2 y así sucesivamente hasta el 20. Otra sintaxis que podemos utilizar para crear un bucle for consiste en sustituir la lista de elementos por un array. Por ejemplo, lo primero es crear el array que guardará la lista de elementos que analizará el bucle for. Una vez definido el array, lo siguiente es sustituir la lista o rango de elemento del bucle for por el array, y esto se hace de esta forma. Si guardo los cambios y vuelvo a ejecutar el script, podéis ver que el bucle ha recorrido todos los elementos del array. Si nos fijamos en todas las sintaxis explicadas hasta ahora del bucle for, todas comparten la misma estructura y lo único que cambia es la forma de colocar los elementos que analizará el bucle. Pero existe una sintaxis del bucle for cuya estructura es diferente a la que hemos visto anteriormente, pero que es similar a la sintaxis del bucle for en lenguajes como Java o C++. Esta sintaxis está basada en una secuencia de valores que se van asignando a una variable
en cada repetición y cuando el valor de la variable no cumpla con un criterio que nosotros le indiquemos, el bucle dejará de ejecutarse. Un ejemplo de esta sintaxis podría ser este. Dentro de este doble paréntesis colocaremos tres apartados. En el primer apartado colocaremos la variable contador y su valor inicial. Y a continuación colocaremos un punto y coma para separar el primer apartado del segundo. Y en el segundo apartado colocaremos la condición o criterio que queremos que se cumpla para que el bucle for se siga ejecutando. Cuando no se cumpla este criterio, el bucle dejará de ejecutarse. Con el criterio que acabo de indicar, el bucle se repetirá mientras la variable llamada var1 guarde un valor inferior o igual a 10. A continuación, colocaremos otro punto y coma para separar el segundo apartado del tercero. Y en el tercer apartado le indicaremos el incremento o decremento que sufrirá el valor de la variable var1 en cada repetición. Y ahora, detrás del paréntesis, colocaremos este carácter llave. Y después colocaremos este otro carácter llave. Y entre estos caracteres llave colocaremos el código que ejecutará el bucle en cada repetición. Para ver mejor el funcionamiento de esta sintaxis, utilizaré un pequeño ejemplo. A este bucle que acabo de crear le he dicho que se repita desde que variable var1 es igual a 0 y mientras sea inferior o igual a 2. Con esto lo que quiero conseguir es recorrer las tres primeras posiciones del array y mostrar su contenido en consola. Para ello colocaré un eco dentro del bloque de código delimitado por los caracteres llave de esta forma. Si guardo los cambios y ejecuto el script, veréis que se muestran los valores de las tres primeras posiciones del array. Otra cosa a tener en cuenta es que a diferencia de otros lenguajes de programación, el ámbito de las variables funciona de forma diferente. Por ejemplo, si declaro una variable llamada var2
dentro del bucle se podrá acceder a ella desde fuera del bucle, por ejemplo, de esta forma. Si guardo los cambios y ejecuto el script, como se puede ver aquí, a pesar de colocar la variable dentro del bucle, he podido acceder perfectamente a ella fuera del bucle. Bueno, aquí doy por finalizado este primer capítulo del tema 6, donde se ha explicado el funcionamiento del bucle for. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Bienvenidos a este segundo capítulo del tema 6 llamado estructura while. Esta estructura pertenece al grupo de estructuras llamadas bucles porque repite la ejecución de un determinado código mientras se cumpla una determinada condición. El funcionamiento de este bucle consiste en un conjunto de repeticiones infinitas mientras se cumpla una condición especificada. Me gustaría destacar este concepto de repetición infinita, ya que uno de los errores más habituales en programación relacionados con este bucle es una definición errónea de la condición del bucle, provocando un bucle infinito y por lo tanto posibles bloqueos de la aplicación o el script. Por ello, deberemos ir con cuidado a la hora de escoger la condición del bucle. La sintaxis del bucle while es esta. Aquí colocaremos la condición que debe cumplirse para que el bucle se siga ejecutando. A continuación colocaremos un do y debajo de este do colocaremos el código que se ejecutará en cada repetición. Y para cerrar este bucle colocaremos un done. Una vez dicho esto, crearé un script de ejemplo para ver el funcionamiento de este bucle, donde mostraré la tabla de multiplicar del 5. Para ello, lo primero es colocar la línea bin bash. Y a continuación crearé una variable para que su valor se incremente una unidad en cada repetición del bucle. Esta variable será la que utilice para multiplicarla por 5 en cada repetición. Una vez hecho esto, iniciaré el bucle while. Y dentro de los corchetes colocaré la condición que se debe cumplir para que el bucle se siga repitiendo. En este caso, le diré que el bucle while se repetirá mientras la variable multiplicador sea igual o menor que 10. A continuación colocaré el do y un comando echo para mostrar por pantalla la multiplicación y su resultado. Una vez hecho esto, en la siguiente línea le diré al script
que en cada repetición incremente el valor de la variable multiplicador. Y por último, para cerrar este bucle, escribiré un don. Si guardo los cambios y ejecuto el script, como podemos ver en la consola, cuando he iniciado la ejecución del script, se ha ido mostrando en cada repetición del bucle la tabla de multiplicar del número 5, mientras la variable multiplicador tenía un valor igual o menor a 10, y cuando la variable ha tenido un valor igual a 11, el bucle ha dejado de ejecutarse. Recordemos cuando trabajemos con variables en bucles que el ámbito de las variables en Scripting Bash tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, si creamos una variable dentro de un bucle, esta variable podrá ser usada fuera del bucle. Supongamos que en el script declaro una variable llamada var2 dentro del bucle. Podré acceder a esta variable desde fuera del bucle, por ejemplo, para mostrarla por pantalla. Si guardo los cambios y ejecuto el script, como podéis ver aquí, he podido acceder a la variable var2 mostrándola por pantalla. Bueno, aquí daré por finalizado este segundo capítulo del tema 6, donde he explicado la sintaxis y el funcionamiento del bucle while. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, bienvenidos al capítulo 3 del tema 6 titulado Estructura Until. Esta estructura pertenece al grupo de estructuras llamada bucles, ya que repite la ejecución de un determinado código mientras no se cumpla la condición que le indiquemos. El funcionamiento de este bucle es similar al del bucle while, pero con la diferencia que su ejecución se repite de forma indefinida mientras no se cumpla la condición especificada. Debemos tener cuidado cuando vayamos a crear bucles de especificar correctamente la condición de parada del bucle, o si no, provocaremos que el bucle se convierta en un bucle infinito y se ejecute indefinidamente, provocando un bloqueo del script o del sistema. La sintaxis de este bucle tiene esta forma que es muy parecida a la del bucle while. Aquí colocaremos la condición que no debe cumplirse para que el bucle se siga ejecutando. A continuación deberemos colocar un do. Y debajo del do deberemos colocar el código que se ejecutará en cada repetición. Y por último debemos colocar un don para cerrar el bucle. Para ver con más detalle el funcionamiento de este bucle, crearé el mismo script de ejemplo que lo utilizado en el capítulo donde he explicado el bucle while, pero utilizando la estructura until. Este script lo que hará es mostrar las 10 primeras operaciones de la tabla de multiplicar del 5. Para ello, lo primero que haré es colocar la línea bin bash. Una vez hecho esto, a continuación colocaré una variable cuyo objetivo será incrementarse en cada repetición del bucle para luego utilizarla en la multiplicación del 5. A continuación, debajo de esta línea, iniciaré el bucle. Una vez hecho esto, entre los corchetes, como condición le indicaré
que el bucle se debe repetir mientras la variable multiplicador no sea mayor a 10. Una vez hecho esto, colocaré un do y un comando echo para mostrar la multiplicación y el resultado. A continuación, le diré a la variable multiplicador que incremente su valor una unidad en cada repetición. Una vez hecho esto, cerraré el bucle con un done. Si guardo el script y lo ejecuto, como podéis ver, con cada repetición del bucle se ha ido mostrando la tabla de multiplicar del 5. Recordemos cuando vayamos a trabajar con variables en bucles que una variable declarada dentro de un bucle, por ejemplo de esta forma, será accesible desde fuera del bucle. Bueno, aquí doy por finalizado el tercer capítulo del tema 6 llamado Estructura Until, donde he explicado el funcionamiento y sintaxis de este bucle. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo del tema 6 titulado Interrupción del bucle. En este capítulo hablaré de los comandos que nos permiten interrumpir la ejecución normal de un bucle, y estos comandos son break y continue. Cada uno de estos comandos tiene una función diferente. Por ejemplo, el comando break permite detener de forma repentina la ejecución de un bucle o de un bloque de código que se ejecuta constantemente, de tal forma que el script se continúa ejecutando en la primera línea que encuentre después del bucle o del código repetitivo. Debemos tener cuidado cuando coloquemos un comando break dentro de un bucle, ya que el código que haya dentro del bucle después de este comando no se ejecutará. Uno de los posibles usos que le podemos dar al comando break podría ser para crear un bucle infinito controlado, donde le podemos decir que si se cumple una condición, ejecute un break para interrumpir la ejecución del bucle. Para ver en funcionamiento esto que acabo de explicar, crearé un script de ejemplo. En este script de ejemplo, lo primero que haré es crear una variable que se incrementará una unidad en cada repetición. Una vez hecho esto, crearé un bucle while infinito y para ello especificaré manualmente en la condición del bucle que siempre se evaluará como true y por lo tanto siempre se repetirá. A continuación colocaré el do y debajo de este do con un comando echo mostraré el valor actual de la variable contador en cada repetición. A continuación le diré que la variable contador incremente su valor en una unidad en cada repetición.
Y para acabar, cerraré el bucle con un done. Ahora, si guardo el script y lo ejecuto, como podéis ver, el script no ha parado de ejecutarse hasta que he cerrado la ventana. A continuación, modificaré el bucle infinito de forma que al llegar a la repetición número 7 se detenga el bucle. Para ello, colocaré dentro del bucle una estructura if para indicarle al script que cuando la variable contador sea mayor a 7, ejecute un break para detener el bucle infinito. Si guardo los cambios y ejecuto el script, como podéis ver, esta vez el bucle solo se ha repetido 7 veces, ya que en el momento que variable contador ha valido más de 7, como la condición del if se ha cumplido, se ha ejecutado el break y el bucle se ha detenido. Cuando vayamos a trabajar con bucles y sobre todo con bucles infinitos, deberemos tener en cuenta que el uso del break para romper la ejecución de un bucle no es una técnica que se deba utilizar a menudo, ya que denota que el código no está bien depurado. Lo más óptimo y frecuente es utilizar la condición del bucle para detener su ejecución. El comando continue, al igual que el comando break, detiene la ejecución de un bucle o de un código que se repite continuamente, pero con la diferencia que el comando continue solo detiene la ejecución de la repetición que se está ejecutando actualmente, volviendo a ejecutar otra repetición del bucle. Debéis tener cuidado con este comando, ya que la utilización del continue en muchas ocasiones puede generar un bucle infinito sin darnos cuenta. A continuación, modificaré el script de ejemplo para ver el funcionamiento del continue, y para ello, en este script le indicaré al bucle que al llegar a la repetición número 5 se salte la ejecución del código que permite mostrar el número de repetición por pantalla. De esta forma, la repetición número 5 no se mostrará en la consola. Lo primero que debo hacer en el script es modificar la condición del while para que no se ejecute un bucle infinito. Para ello, le diré que se ejecute mientras la variable contador sea inferior a 10. Una vez hecho esto, modificaré el if para indicarle que si la variable contador es igual a 5, que no ejecute más esta repetición y salte a la repetición siguiente con el comando continue. Si guardo los cambios y ejecuto el script, como podéis ver, se han ejecutado todas las repeticiones menos las 5. Bueno, aquí doy por finalizado este cuarto capítulo del tema 6, donde he explicado los comandos break y continue para alterar la ejecución de los bucles. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes temas.
Una vez finalizado este tema, a continuación os dejo en este vídeo o en la descripción del mismo un par de vídeos recomendados, o también podéis visitar mi perfil para consultar todos mis vídeos disponibles.